del día es que el Consejo de Ministros va a dar hoy luz verde al Real Decreto por el que se crea la nueva especialidad de urgencias y emergencias. Es una reivindicación histórica de los más de 10.000 médicos que trabajan en estos servicios en toda España y que habilita la vía a una doble titulación con medicina de familia. Además de crear la nueva especialidad, el Real Decreto que aprobará este martes el Gobierno y que ayer avanzó ya Pedro Sánchez contempla por primera vez un periodo de formación común entre esas dos titulaciones, urgencias y emergencias con medicina de familia durante los 2 primeros años de residencia. Así que vamos a hablar de ello esta mañana con el doctor Rafael Marrón, presidente de SEMES Aragón, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y además jefe de la unidad del Servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, por fin, ¿no? Supongo que me dirá, ha venido unas cuantas veces aquí a la radio a reivindicar que se reconociera esta especialidad. Por fin, la verdad es que estamos muy contentos en el mundo para los urgenciólogos, pues va a ser un antes y un después el tener una especialidad, porque eso supone tener una formación homogénea, reglada y estructurada y reconocida vía MIR como en el resto de Europa, ¿no? No solo nos vamos a equiparar a nuestros compañeros especialistas, sino que además vamos a tener reconocimiento europeo. Vamos a estar homologados y vamos a poder trabajar en todo el espacio europeo en una especialidad que ya, como varias veces, como bien has dicho, he estado aquí hablando de ella, ha estado y está reconocida en todo el mundo. En Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. ¿Esto qué aporta? Es decir, ¿por qué es necesario el reconocimiento de la especialidad? Pues fundamentalmente aporta para el ciudadano, porque lo que vamos a ofrecer es una atención de calidad, porque los profesionales de las urgencias van a estar formados, es una cuestión de igualdad, ¿no? Todos los ciudadanos de este país van a poder estar atendidos por los profesionales que se han formado de la misma manera en todas las partes, es decir, que tienen los mismos recursos, las mismas habilidades, y nosotros lo que buscamos con esto es la excelencia, ser profesionales excelentes y atender a los pacientes de la mejor manera posible cuando las cosas se ponen mal, fundamentalmente. Ahora mismo digamos que había una serie de especialidades para ser, corríjame, una serie de especialidades para ser médico especialista, pues en fin, no sé, cirugía plástica, oftalmología, lo que sea, ¿no? Y los médicos de urgencia solían estudiar medicina de familia y comunitaria, y luego digamos que la especialización venía por el trabajo diario, ¿no? No sé si es muy exagerado decir que se autoespecializaban, que se autoformaban, que se formaban a sí mismos. Bueno, eso sí que es correcto. Nosotros en los servicios de urgencias fundamentalmente bebíamos de otras especialidades. La mayoritariamente era la medicina de familia, pero también hay muchos compañeros que provienen de la medicina interna y de otras especialidades que por vocación les gustaba la urgencia y, como bien dice, luego a partir de esa especialidad nos autoformábamos cada uno hasta adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para practicar la medicina de urgencias y emergencias, que es una disciplina, como está en Europa y en otros sitios, específica, ¿no? Entonces sí que es verdad que no era homogénea la formación, porque cada uno, digamos, una vez tenía su especialidad, accedía a trabajar en urgencias y se iba formando y aprendiendo sobre todo de nuestros mayores, a los cuales también quiero agradecerles que hace 30 años empezaran este camino y estemos hoy en esta situación. Todos los médicos españoles de urgencias, de emergencias se han formado así, ¿no? Todos sin excepción. ¿De cuántos podemos estar hablando aproximadamente? Podemos estar hablando de una estimación de unos 9.000 profesionales. La Sociedad Española de Medicina de Emergencias aglutina unos 8.000 socios y calculamos que unos 9.000 incluso más podrían acceder a la especialidad, a la homologación de la especialidad de toda España. Igual me dice que hay que leer todavía la letra pequeña, ¿no?, de lo que salga hoy del Consejo de Ministros, de lo que apruebe el Gobierno Central, pero en principio, a bote pronto, ¿quién va a poder y quién no va a poder optar ahora al título de médico especialista de urgencias y emergencias, señor Marrón? Ahora se abre un proceso importante, que es la creación de la Comisión Nacional de la Especialidad. Esto está regulado cuando se crea una nueva especialidad. Recientemente se creó la especialidad de psiquiatría infantil y la de médico forense. Se siguen los mismos pasos. Lo primero que se va a crear es la Comisión Nacional de Especialidad, y la Comisión Nacional de la Especialidad va a decidir qué profesionales pueden acceder a esa especialidad. Ya adelanto que una de las premisas va a ser haber trabajado en urgencias durante 4 años, durante los últimos 7 años al menos. Esa es una de ellas, pero luego pues bueno, habrá que afinar mucho más, y es la Comisión Nacional de la Especialidad la que va a decidir cómo se homologa a los profesionales que actualmente estamos trabajando en las urgencias y en las emergencias. Sí.
y además va a establecer la creación de las unidades docentes. Las unidades docentes que son las necesarias para formar a los primeros MIR, que esperamos que lleguen muy pronto. Ajá. Bueno, he leído que en principio, como decía usted, 4 años de experiencia en urgencias de los últimos 7 o 2 y hacer un examen. No sé si va a ir por ahí. Bien, luego ahí están los cursos pasarela, que es para aquellos profesionales más jóvenes que no han tenido la posibilidad de acceder a la especialidad de medicina de urgencias. A estos hay un periodo que se establecerán unas pasarelas para que estas personas pues puedan acceder a la especialidad. Claro, estas personas no pasarán directamente, sino que se les pedirá al menos 2 años de trabajo en urgencias y emergencias. Y posteriormente habrá un examen. ¿En qué consistirá el examen? La Comisión Nacional de la Especialidad lo decidirá. Se puede dar la circunstancia, seguro de hecho, que se va a dar la circunstancia de que haya gente, de que haya doctores que tengan clarísimo que se quieren dedicar a esto, a las urgencias, pero que en el camino hayan empezado a estudiar otra cosa, ¿no? Y que estén ahora mismo formándose en otra especialidad. ¿Con estas personas qué va a pasar? No tienen que tener ninguna preocupación porque eso está todo regulado. Entonces estas personas lo que harán su especialidad y posteriormente la Comisión Nacional de la Especialidad decidirá cuál es el camino. Posiblemente sea, pues lo que tendrán que hacer es nada más terminar, ponerse a trabajar en urgencias o en emergencias. Sí. Durante X años, un par de años, lo que sea, y luego se hará, pues imagino, una prueba evaluativa, un máster. Bueno, eso la Comisión Nacional de la Especialidad lo regulará y decidirá cómo se hacen esas pasarelas. Normalmente estos cursos pasarela y este periodo de formación para entrar en la especialidad excepcional dura hasta que acabe la primera promoción MIR. Ahí es donde ya se cortan todas estas entradas y ya solo queda la vía MIR. ¿Sabemos cuándo va a empezar la primera promoción MIR de médico especialista en urgencias? Bueno, pues la previsión es que o para el 2025 o para el 26. Para el 2025, o sea, para el 2025 vamos un poco justos ya, porque en septiembre habría que decir las plazas y hay que crear las comisiones. La Comisión Nacional de la Especialidad tiene que crear hay que crear las unidades docentes, que eso lleva muchos trámites, hay que pasar muchos filtros para poder formar residentes en un hospital. Yo calculo que más bien posiblemente el primer residente lo tengamos en el 2026. Es posible que si se aceleran las cosas para el 2025 pudiéramos tener residentes, pero yo creo que para el 2026 seguro. ¿Y aquí qué capacidad de absorber a esos MIR tienen los hospitales de nuestra comunidad autónoma, señor Marrón? Somos una comunidad autónoma muy potente y, en urgencias y emergencias yo creo que vamos a ser punteros en España. Esa es mi ilusión, ¿no? Somos una región que tiene, a nivel de urgencias y emergencias, tenemos la élite del rescate en montaña, tenemos compañeros del ejército que lo hacen fenomenal, que pueden también aportar ese plus al médico de urgencias y emergencias que en otras comunidades a lo mejor no lo tienen tan bien montado. Entonces yo creo que aparte de la formación reglada, pues ese plus que podemos tener en Aragón, yo creo que vamos a traer bastantes residentes hacia aquí. ¿Cuál es la capacidad que podemos tener? Pues bueno, inicialmente yo creo que empezaremos de forma menos pretenciosa con, no sé darte un número de residentes, ¿no?, en los hospitales, porque hay que pasar muchos filtros y la idea sería crecer y ser uno de los sitios donde mejor formamos a los médicos de urgencias, ¿no? Yo aquí tenía apuntada la pregunta de los números. ¿Se sabe cuántas plazas aproximadamente para el 2026? No sé si en el conjunto de España o en nuestra comunidad autónoma, ¿en qué horquillas nos podríamos mover? Bueno, en el conjunto de España nuestro presidente el presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias dio la cifra de 300, pero bueno, eso está todavía por determinar, ¿no?, a nivel de toda España. Luego por comunidades pues va a ser un trabajo específico y dependerá de las unidades docentes que nos acrediten y del número de plazas que nos acrediten para decir un número, ¿no? ¿Y qué sensación tiene usted? ¿Es una especialidad que es atractiva, la de médico de urgencias y emergencias? Se lo pregunto porque últimamente lo que vemos es que algunos puestos de medicina de familia se quedan sin cubrir y en cambio digamos que hay un filón importante con lo de la cirugía plástica, por ejemplo, ¿no?, que decía yo antes. Bueno, la medicina de urgencias y emergencias es una especialidad vocacional y al que le gusta le engancha. Hay que tener en cuenta que en una encuesta que se hizo a los estudiantes de medicina, un 10% se decantó que si hubiese la especialidad de medicina de urgencias la cogerían en primer lugar. O sea, nosotros pensamos, ¿no?, que sí. Es una especialidad que,
bueno, es muy vocacional y realmente yo creo que engancha. Yo creo que va a ser una especialidad. No va a ser de las primeras porque lo que has nombrado es un poco más económico, ¿no? El coger cirugía plástica o dermatología va más por el dinero, laboratorios privados, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ahí prima un poquito más que la especialidad, pues ganar más dinero y la comodidad de a lo mejor en algunas especialidades no hacer guardias, ¿no? ¿A ustedes les va a cambiar algunas condiciones económicas, por cierto, el hecho de ser reconocidos como especialidad? En principio no nos va a cambiar nada porque actuamos ya, aunque ahora no reconoce la especialidad, nosotros ya hace años que funcionamos como servicios integrados dentro del hospital y con estructura y con plazas estructurales, es decir que nosotros vamos a seguir igual. Esto es el reconocimiento que nos da el gobierno ahora a muchos años y realmente hemos funcionado durante mucho tiempo, bueno, seguimos funcionando como un servicio más del hospital, o sea que la estructura está hecha, ¿no? Lo que ha habido es un consenso político y científico y por mi parte tengo que agradecer pues a todas las comunidades que se pusieron de acuerdo en que era necesaria esta especialidad, al respaldo del gobierno con sus diferentes ministros, ¿no? Desde Illa, Darías hasta el momento actual en el cual se nos reconoce, ¿no? Las condiciones laborales no van a cambiar, no. Lo que sí que van a cambiar es nuestra forma de trabajar y el tener residentes lo que nos permite es tener relevo generacional, que era algo que nos preocupaba muchísimo. En los veranos, cada vez que teníamos, pues claro, las especialidades como bien ha dicho, de las que nosotros nos nutríamos, como era la medicina de familia o medicina interna, en sus especialidades de origen, están muy demandados. Ahora, excepto los que tenían vocación real que se venían a urgencias, era difícil capturar. Además, como es lógico, ¿no? Se les prima para que trabajen en su especialidad, ¿no? A los médicos de familia de este año se les prima para que trabajen en medicina de familia, no en urgencias, ¿no? Entonces, esto nos va a garantizar el relevo generacional y en ese sentido sí que nos va a cambiar. ¿Y este año vamos a tener especiales dificultades para cubrir las vacaciones de los médicos de urgencias, ahora que decía esto de la circunstancia particular? Este año hemos tenido muchísimos problemas porque es un año especial, es un año que no salen médicos MIR porque acaban su formación en septiembre y además pues bueno, se ha primado que los médicos de familia, que era nuestro principal recurso, pues vayan a zonas de difícil cobertura y se les ha primado económicamente, como es lógico. Y los hospitales de Aragón pues estamos pues ahora muy deficitarios y con unos problemas terribles. También quiero decir que las urgencias de Aragón llevan ya un tiempo siendo de muy difícil cobertura. Los problemas que ha tenido el hospital de Huesca ya lleva más de un año con déficit de plazas. Estoy hablando del Hospital de Huesca porque es el caso, digamos, más reconocido aquí en Aragón por falta de plazas de cubrir, de urgencias. Calatayud, Alcañiz, Barbastro, llevan ya años y ahora en verano se ha agravado mucho más, claro. Y es a base del esfuerzo de los profesionales el que se va a suplir esa carencia. Voy terminando, señor Marrón, que estamos casi fuera de tiempo, pero le pregunto, ¿la creación de esta especialidad cambia algo también en el día a día de la atención sanitaria? Estoy pensando, no lo sé, igual me dice que es una tontería, pero un médico de familia que está formado también, que esté formado a partir de ahora también como médico de urgencias, decíamos que va a haber algunos cursos que sean, vamos a decir, compartidos, ¿no? No sé, va a ser esto lo habitual, ¿no? Pero, oiga, pues igual evita que con su atención en el centro de salud, por sus conocimientos en urgencias, una persona vaya a las urgencias hospitalarias, a las urgencias del hospital. ¿Esto tenemos que entender lo que va a pasar así también o no? Yo creo que ya está regulado esto de alguna manera. Los compañeros de medicina de familia, a los que también les agradecemos el consenso al que hemos llegado, los compañeros de familia saben perfectamente cuándo avisar a un recurso de emergencias, hasta dónde llegan, ¿no? Ellos atienden la urgencia y cuando quieren un recurso más especializado ya lo hacen, ya llaman al 061 y acude el compañero de emergencias y los hospitales. Yo creo que va a mejorar en general. El que los profesionales estemos mejor formados va a mejorar en general la atención sanitaria a la población. Termino, la última. ¿Qué otros retos vienen ahora por delante? No sé si está, por ejemplo, el tema de los turnos, de las guardias, de los horarios. Pues ahora viene un periodo complicado, difícil. El tener residentes nos va a obligar a mejorar nosotros mismos y a mejorar también, ¿por qué no?, aprovechar el que llegan los residentes para mejorar nuestras condiciones laborales, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no abrir un debate sobre las guardias de 24 horas en urgencias, sobre cambiar un poquito el tema de los turnos? Yo creo que se abre una nueva época muy interesante, de mucho trabajo, y para los urgenciólogos pues es un hito, es un antes y un después. Yo creo que además la población
va a ser la gran beneficiada. El ciudadano con esto es el gran beneficiado porque yo creo que vamos a mejorar nuestra atención. Se le ve sonriente a Rafael Marrón. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, doctor. Gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Felicidades. El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias aquí en nuestra comunidad autónoma y jefe de la Unidad de Servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet. En un instante abrimos la tertulia, esta mañana con Miguel Zandundo, con Eva Sereno y con Ángel Luis Monge. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. ¿Tú te aclaras al reciclar? Está reciclado. A ver, ¿dónde se tira un envase de yogur? Al amarillo. ¿Y una caja de cereales? Al azul. ¿Y un tarro de mermelada? Al iglú verde. ¿Y los saquitos de infusiones? Al marrón. Reciclaro. Separa y deposita cada residuo en su contenedor. ¡Claro! Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno de Aragón. Vive Latino 2024. Hombres G. Mikel Izal. Bomba Estéreo. Los Planetas. SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. En marcha. Disfruta este verano de una montaña segura. Planifica la excursión, equipa tu mochila y actúa con prudencia. Consulta la meteorología, no olvides un mapa para orientarte y guarda fuerzas para el regreso. Por una montaña segura. Gobierno de Aragón. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, esta mañana con Ángel Luis Monge, profesor de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza, entre otras cosas. Hola Ángel Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Y tertulia de periodistas también con Eva Sereno. Eva, muy buenas. Muy buenos y días. con Miguel Zandundo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Encantado, buenos días. Está por aquí ya Ainara también, Ainara Guerri, con el móvil de la radio 608-578-412, esperando sus mensajes hoy con una reflexión, no sé, casi a medio camino entre lo jurídico, lo político y lo filosófico, ¿no, Ainara? La inmunidad. Sí, la inmunidad. Ay, la inmunidad. Bueno, ¿por qué? Porque es el debate, sin duda, en Estados Unidos y fuera de los márgenes de Estados Unidos. La inmunidad que le da a la Corte Suprema, ojo, la inmunidad parcial que no total a Donald Trump. Y aquí hay una importante diferencia. Inmunidad parcial que se le aplicará solo en aquellas acciones que, según este tribunal, la Corte Suprema, haya desarrollado en el ámbito oficial. Es decir, es una inmunidad presidencial, porque en aquello que haya cometido como acto más privado, pues ya no tendrá una inmunidad, ahí tendrá que ser juzgado. Por tanto, no es inmunidad total, sino parcial. El Supremo ha marcado cuáles de sus procesos pendientes, que son unos cuantos, son oficiales y cuáles no lo son. Y esos que no lo son volverán de nuevo a tribunales inferiores, lo que significa que se dilata en el tiempo la deuda pendiente de Donald Trump con la justicia y por tanto llegarán las elecciones y la vida seguirá pasando. Oficial, dice la Corte Suprema, pues por ejemplo, sería la actuación oficial de haber ordenado al Departamento de Justicia que debatiera con los estados, en Estados Unidos, sobre la investigación del supuesto fraude electoral. También considera oficial el discurso que Trump pronunció la mañana del 6 de enero del año 21 y los tuits que envió ese día. Se refiere al asalto al Capitolio. Ajá. No oficial, termino. No oficial. Uno de ellos, haber tratado de convencer a los funcionarios estatales de que el presunto fraude electoral implicaba que estos debían cambiar los votos del Estado a favor de él mismo, de Donald Trump. Ajá. Así que la inmunidad parcial, inmunidad presidencial, ¿es justa, no es justa? Si tiene delitos, la inmunidad debe rondar sobre todos ellos, o todo lo contrario, proteger la figura o desproteger, separar en cualquier caso lo oficial de lo no oficial. ¿Es justo?
¿Es equilibrado? ¿Es lógico o no lo es? 608-578-412, la línea roja de la inmunidad en los cargos públicos. Venga, pues vamos a ir con eso, 608-578-412, si quieren nos pueden escribir desde ya mismo, luego comentaremos sobre este asunto en la recta final de la tertulia con Eva Sereno, con Miguel Zandundo y con Ángel Luis Monge. Vamos a empezar hablando de amnistía, que hay alguno que le pueda sonar un poco relacionado, ¿no?, con lo de la inmunidad, aunque no sea lo mismo en términos jurídicos, ¿no?, vamos a decir, pero siguen las reacciones a la decisión ayer del Supremo de rechazar la amnistía a Puigdemont, a Turull, a Junqueras, a Bassa y a Romeva por malversación. Se mantienen las órdenes de detención contra ellos. Ayer Turull decía que el Supremo hace activismo político, que salta los poderes básicos de la democracia y que hace lo que no tendría que hacer, que es reinterpretar la ley. Así que enfado en el independentismo, descontento con la decisión del Tribunal Supremo. Ayer decían algunas fuentes de Ferraz que tampoco están de acuerdo con esta decisión, que es justamente la contraria de la que había marcado el fiscal general del Estado. En cambio, desde el Partido Popular sí que satisfacción. Ayer escuchamos, por ejemplo, al presidente Azcón. ¿Qué os parece a vosotros, Ángel Luis? Empiezo por ti. Yo creo que se está siguiendo un poco la hoja de ruta prevista, ¿no? No creo que haya ninguna sorpresa. Es decir, esa teoría que había en un principio de que se entremezclaban los poderes, el legislativo, el ejecutivo, yo creo que cada uno está cumpliendo su misión. Es decir, a mí no me parece que se estén haciendo mal las cosas en ese sentido. El legislativo, con el apoyo mayoritario de una Cámara, promulgó una ley, sacó una ley adelante, donde, como diría Montesquieu, el espíritu de la norma era abarcar todos los supuestos de amnistía. Esa es la realidad, ese era el espíritu de la norma. ¿Qué pasa? Bueno, que el Tribunal Supremo ya lo había anticipado los fiscales de la causa, entre ellos 2 aragoneses, pues habían dicho que no, que había motivos por los cuales, en relación con el tema de la malversación, que había casos que no estarían amparados por la amnistía, y así ha sido, y de hecho el auto del Tribunal Supremo lo que viene a refrendar es lo que habían dicho ya los fiscales de sala, y por lo tanto yo creo que eso está en el guión. Yo lo que creo es que hay que oír al Tribunal Constitucional, es decir, a mí me parece que, como decía al principio Javier, que esto está dentro de lo previsto, porque ya sabíamos un poco por dónde iba a ir el Tribunal Supremo, porque lo había anticipado los fiscales de sala, ¿no? Pero a mí me gustaría saber un poco ya en definitiva qué opina Europa, porque va a haber cuestiones de prejudicialidad sin duda. Es decir, ahora el Supremo no se va a quedar quieto, va a preguntar a Europa si efectivamente cabe o no esa interpretación que han hecho en el auto del Tribunal Supremo. Y por otra parte, bueno, pues yo creo que esos recursos, que por cierto, ni el Congreso ni el Senado han intervenido en esto, es decir, lo que han ido por delante son las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, es decir, que eso también es una estrategia que habrá que valorar en un momento determinado porque se ha hecho así, ¿no? Pero yo lo que espero de verdad es que Europa se pronuncie y se pronuncie el Tribunal Constitucional, y por fin sepamos de verdad, con respeto absoluto a todos los órganos y poderes del Estado, cada uno en su función y cada uno en su misión. Y el Tribunal Constitucional que nos diga por fin si esto cabe o no en la Constitución. Que hay juristas que opinan que sí y hay juristas que opinan que no. Sí, yo creo que la decisión del Supremo yo creo que es acertada y que realmente están haciendo su trabajo. Hay que decir también que ahora hay un periodo de 10 días para que se pueda plantear o alegar sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Yo creo que sí que va en la línea, y lo que comentabas de Europa, pues es que en Europa, claro, se está tramitando una propuesta de directiva desde el Parlamento Europeo y también desde el Consejo, en el que se es mucho más duro con la malversación y con la lucha contra la corrupción. Y en ese caso, pues lo que se contempla es prohibir el indulto o la amnistía por delito de malversación. Entonces yo creo que el Supremo va en línea también con lo que puede dictaminar Europa. Esto, claro, abre ahora un panorama de ver ahora qué próximos pasos se van a dar, si en estos 10 días se plantea alegación o no, y luego también lo tenemos que ver que las consecuencias de aplicar lo que es la legislación y lo que el Supremo dice, desde luego puede abrir también otras consecuencias, otros planteamientos, pues de ver de cara al Gobierno de España si realmente los independentistas van a seguir manteniendo el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, qué va a pasar también con esas elecciones en Cataluña, cómo se va a llevar a cabo todo este tema, ¿no? Porque parece que, bueno, las órdenes de detención para Puigdemont, por ejemplo, también se mantienen a través de otro auto, se activan, entonces esto también le complica de cara a una posible negociación de, bueno, no me amnistías a lo mejor por malversación, pero
puedo llegar a pisar España, bueno, Cataluña en su caso, para poder optar a lo mejor a un escaño, la presidencia o lo que sea. Pero esto se complica y a Puigdemont también se le complican mucho las cosas, sobre todo porque también Le Pen comentó que si ganaba a Puigdemont se le acababa el tiempo en Francia. Parece que de momento las encuestas y los primeros resultados van dando la victoria a Le Pen. Entonces, bueno, la situación, la verdad es que se complica, pero yo creo que la decisión del Supremo es totalmente correcta y alineada con Europa. Bueno, a muchos frentes, Yo es un día ayer que por un lado es muy triste y por otro es muy alegre, ¿no? Triste, bueno, o alegre, por empezar por lo bueno, porque el escepticismo judicial que se había instalado en España, que parece que al ciudadano de a pie, que no nos va mucho en esto y no somos catalanes, y no nos estamos jugando una plaza en el Congreso de los Diputados, pues hombre, esto nos importaba poco, y no es así. Estábamos, yo creo, todos muy preocupados y confiábamos al final en el comodín, que era el Poder Judicial, ¿no? Y ahí el Poder Judicial dio un golpe muy contundente en la mesa. Es verdad que, como dice Ángel Luis, es un poco el seguidismo de las marcas que habían enseñado. Los jueces ya habían dicho, esto tiene que ir por aquí, pero ayer salieron los dos ahora mismo prebostes de la justicia en España, que es Marchena y Llarena, con una contundencia y una claridad muy molesta para Puigdemont, su entorno y para Sánchez. Por eso digo que es un día muy contento para quienes pensábamos que al final solo los jueces y los altos funcionarios del Estado nos podían dar un poco de luz en este mare magnum en el que se nos ha metido un dislate total. Pero por otro lado, hay que pensar que Sánchez no se va a quedar sin mover ficha y que tiene un comodín magnífico, con un entreguismo brutal, que es el Tribunal Constitucional, y con de Pumpido va a hacer el papel que le han encomendado que haga, o lo va a intentar, por lo menos hasta el final. ¿Qué pasa? Que ahí entran los plazos. Los plazos a Puigdemont le complican mucho, porque esto va a retrasar, se va a solapar con la posibilidad de que venga o no a España a poder tomar el acta, para ejercer o no el voto para la elección, para él ser candidato o no. Es decir, todo esto al final lo que está haciendo es retrasarle a él algo que ya está el reloj en marcha y no se puede retrasar, con lo cual a él le va a coger con el pie cambiado. ¿Conseguirán explicarle a Puigdemont que con el pie cambiado puede haber una segunda oleada para que esto se arregle? Va a ser difícil. Huele más a un anticipo electoral en Cataluña, si no solo en Cataluña, porque eso provocaría un juego político de caída de naipes inmediato en Madrid, y yo creo que estaríamos hablando de una doble elección. Sí, bueno, es que esto abre muchos frentes, ¿no? Como decías, Miguel, y como decía Eva. Yo, dos ideas. Primero, yo creo que hay que respetar todos los poderes del Estado. Es decir, si consideramos que el legislativo es una mayoría cualificada legítimamente constituida, eso es así. Segundo, la judicatura y la justicia yo creo que es independiente, y hay que decirlo. Y yo creo que los jueces han hecho o han elaborado su auto o dan su opinión con un criterio absoluto de independencia. Y yo no creo ni en lawfare ni en ninguna cosa de este sentido. A mí me parece que los jueces hacen su misión, su labor y su trabajo, y hay que respetarlo. Pero igual el Tribunal Constitucional. Quiero decir que lo que no podemos, en el fondo, es decir, que unos actúan políticamente y otros no actúan políticamente. Yo creo que hay que respetar todas las instituciones del Estado, todas. Yo creo que la diferencia, y yo creo entender que sé por dónde vas, y es que unos se adornan mucho y otros no se adornan nada. Es decir, unos jueces tienen derecho a opinar y no, por supuesto, faltaría, pero esa opinión reiterada que tiende a encapsular una opinión y tiende a hacer un seguidismo, todo eso en una parte de la justicia, de los poderes judiciales, se ve, y en otra parte no. Llarena y Marchena han estado callados hasta ayer, que tenían que pronunciarse, y ayer se pronuncian con toda la contundencia. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el Constitucional. Entiendo que hará algo parecido, en sentido contrario, pronunciarse, bueno, claro, y entonces nos veremos en una situación de, otra vez volverán los miedos a creernos si la justicia realmente nos ampara o no nos ampara. Bueno, pero siempre, simplemente un apunte, quedará también lo que diga Europa. Claro. Porque tras la decisión del Constitucional se podrá seguir todo el proceso judicial y quedará lo que diga Europa. Y Europa, en esta línea de amnistiar por delitos de malversación, no está. O sea, ahora están diseñando esta nueva directiva, esta legislación contra la malversación, como he comentado antes, y es muchísimo más dura. Y no distinguen en si tú has sido, si te has llevado el dinero directamente a tu bolsillo o si simplemente lo has empleado para otros fines. O sea, ahí no van a hacer distinción. Es una legislación muchísimo más dura. Por lo tanto, en Europa todo hace apuntar que aunque el Constitucional aquí diga
algo distinto a lo del Supremo y se les puede amnistiar por la malversación, Europa, yo creo que eso al final lo echará atrás, porque en teoría esa legislación por los plazos cuando llegue al Tribunal de la Unión Europea ya estaría aprobada, por lo tanto tendrían que aplicar esa ley, y refuerza todo lo que es la lucha contra la corrupción y la malversación. Y reforzando un poco lo que dice Eva, es que además, incluso aunque el Tribunal Constitucional diga que la ley es constitucional, eso no impede a que un tribunal pueda decir que dentro de la legalidad de una norma interpreta la amnistía de una manera determinada. Es decir, si los órganos judiciales siguen pensando que la ley no excluye el enriquecimiento personal por malversación, da igual que sea constitucional que no. Eso es otro debate distinto. Sí, claro. Eso es que ahí se maralla, pero es que Europa, aparte de que tiene que ser clara, tiene que ser muy rigurosa, porque en Europa este debate que se ha instalado en la sociedad europea de que en España los mismos que han cometido los delitos, entre otros el de malversación, que ahora que parece que es sobre el que pivota todo, ¿no? Han convencido al presidente del gobierno para legislar a favor de ese delito, en tanto en cuanto sea suficiente esa legislación como para aplicarla casi quien sea, y que les permita salir de rositas. Eso en Europa se ve mal, porque eso no lo pueden adjudicar ni como a la picaresca española. O sea, no les encuadran, y bueno, estos españoles son así, bueno, que no, es que no cabe ni en esto. O sea, permítame la expresión, se han pasado dos pueblos. A la hora de llegar ahí, sacar pecho en Bruselas y decir, bueno, es que nosotros somos así. Oye, vale de gracietas. Es que vuestras gracietas están costando mucho dinero, fondos europeos que no llegan, y está costando poner en tela de juicio un sistema que más o menos, con muchos matices, funciona. Y donde ha funcionado bien Europa es en materia de legislación. Es que eso es así. En otras cosas podemos hablar de conflictos, de que ha estado muy gris en otras cosas, bien, pero en materia de legislación ha funcionado bien. 8:48 minutos de la mañana. Vamos a dejar la política durante unos instantes, luego retomamos, si tenemos tiempo, el asunto de Donald Trump. Pero hoy, noticia también, 1000 estudiantes que comienzan la evaluación para el acceso a la universidad de julio, una prueba que sobre todo realizan los que no aprobaron el bachillerato o la EBAU en su, digamos, primera convocatoria, o los que quieren subir nota. Los exámenes empiezan en poquito más de una hora, a las 10 de la mañana en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Alcañiz y en Barbastro. Vamos a saludar a Ángela Alcalá, la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Señora Alcalá, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos bien. Bueno, supongo que todo listo, ¿no? Ahí estamos, sí, todo ya preparado, con las sedes y con los tribunales esperando a los estudiantes. A esto se suele presentar sobre todo los que no han aprobado de bachiller, los que no han aprobado la primera convocatoria, ¿o se presenta mucha gente para subir nota, señora Alcalá? Bueno, tenemos un tanto por ciento este año un poco más elevado que otros años que se están subiendo nota para, no, ya sabemos que no es para la admisión de este curso académico 24-25, sino que sería para el siguiente, pero bueno, ellos quieren presentarse para por si acaso, cosa que me parece súper razonable. Ajá, bueno, es que al final, claro, los que tienen el objetivo de una carrera determinada y se han quedado a las puertas, pues lógicamente se ven muy lejos, pero también al mismo tiempo están muy cerca, ¿no?, de poder conseguirlo. Claro, y encima tiene los estudios recientes. Es mucho más fácil estar ahora, repasar un poco, que no al año que viene con una estructura de la EBAU que todavía no es conocida cómo va a ser, con el que se está diseñando, y entonces creo que les conviene más presentarse ahora a subir esa nota que al año que viene. Señor Alcalá, mismo examen que hace unas semanas, quiero decir, mismo modelo, no mismas preguntas del examen, no se me vaya a asustar alguno. No anticipes cosas. No voy a desvelar yo el examen, ¿cuál es? Sí, el mismo modelo, el mismo tipo de examen, que vayan súper, como decimos también en la EBAU, que hace un mes que realizamos justo, pues que vayan tranquilos, que es un examen que ellos pueden elegir la nota, el número de preguntas hasta sacar esa nota de 10, y sobre todo que, como siempre digo, que lean el examen, que lo analicen y que luego empiecen a responder. Vicerrectora, ¿cómo marcha por lo demás el calendario para estudiar el próximo curso en la Universidad de Zaragoza? Ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos que ayer a las 11, bueno, a las 24
horas acabó el número de solicitudes para admisión a los diferentes grados. Estamos analizándolas en los centros que han recibido esas solicitudes, y el día 10 de julio pues diremos dónde han sido adjudicada la plaza y las famosas notas de corte. Así que ya no queda nada para saber en qué grado han sido admitidos. Ajá. No sé si tiene algún dato de si ha habido mucha solicitud, poca solicitud, la misma que otros años, parecida, se ha incrementado, hay más interés. Había más estudiantes que se examinaban esta vez, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, había más estudiantes que se examinaban, por lo menos en la comunidad autónoma de Aragón, y los datos que tengo, que faltan todavía para analizar, los últimos, pues son unos datos que superan los 18.000 solicitudes. Bueno, es que o sea que, bueno, estamos súper contentos. Yo creo que la Universidad de Zaragoza atrae. Ajá, la Universidad de Zaragoza es atractiva, ese es el titular. Oiga, aprovecho que le tenemos aquí, señor Alcalá, y le pregunto, ayer la EBAU fue noticia porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular anunciaron un acuerdo que viene a decir, se comprometen a que el año que viene, en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, el examen sea mismos contenidos, mismos criterios de corrección, mismas fechas de realización, mismo tipo de preguntas, mismo número de preguntas, mismo orden de preguntas y mismo momento de publicación de las notas. ¿Qué le parece? Vale. Bueno, me parece que tenemos que analizar todo, porque esto ya hace varios meses y se está trabajando en la sectorial de estudiantes de CRUE. Hay un grupo de trabajo, concretamente nos hemos reunido ya varias veces y tenemos el trabajo realizado con una estructura básica de las pruebas, cuál va a ser la opcionalidad, cuál va a ser las preguntas de carácter competencial, cuáles van a ser los criterios específicos. Bueno, pues los 17 distritos universitarios estamos ahí trabajando ya desde CRUE. Por supuesto, yo creo que hay que ahora empezar a trabajar a nivel de las comunidades autónomas con la Consejería, nosotros con la Consejería de Educación, para establecer esos criterios que ya están siendo trabajados a nivel nacional, no solo en las comunidades del PP, sino en todos los distritos universitarios, para hacer un documento de trabajo que haga que la PAU del año que viene sea mucho más homogénea, sea una realidad, sea coherente a los currículum que hay en cada comunidad, etcétera. Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y seguro que les va fenomenal en esta EBAU extraordinaria. Muchísimas gracias. Adiós, Ángela. Ánimo a los estudiantes. Adiós. Adiós. Se despedía Ángel Luis Monge de Ángela Alcalá, que claro, buena amiga, compañeros, evidentemente. Lo está haciendo muy bien, y tiene una paciencia de santojo. Bueno, yo creo que se le nota en la voz. A Ángela Alcalá se le nota en la voz. Tiene una paciencia infinita. Hoy era día de estar muy zacaneado, con muchos líos de última hora y con todo lo que se ha movido alrededor, que no les compete, pero el ruido alrededor siempre mancha, ¿no? Claro. Y yo sí que no tengo el gusto de conocerla, pero me ha transmitido decir, bueno, estamos en buenas manos, aquí alguien hay al volante. Tiene una paciencia infinita. ¿Qué os parece? Sobre todo aquí el debate está en el planteamiento del Partido Popular, ¿no? ¿Estamos hablando de política educativa, universitaria, o estamos hablando de política sin la palabra del año es polarización, nunca lo olvidemos, es polarización. Entonces, vamos a ver, yo me pongo ahora en el lugar de un profesor o profesora de segundo de bachiller. Me pongo en el lugar de un estudiante que va a hacer segundo de bachiller este año. Me pongo en el lugar de las familias aragonesas. ¿Qué preparamos para el año que viene? Es decir, estamos ante una situación de absoluta confusión, y es una cosa muy importante que no se debería jugar con ese tema. Es una cosa que creo que tendría que haber un pacto lo suficientemente amplio y básico para poder saber cuáles son las reglas del juego con claridad. En toda España, no lo sé, pero que se hable con claridad. Ha entrado en vigor, o va a entrar en vigor para el año que viene, esa prueba de madurez que se nos anunció por parte del Gobierno de España. Ahora tenemos que en 17 comunidades autónomas puede haber otro modelo de selectividad, de EBAU, que por cierto yo suspendería ya la primera falta de ortografía, porque aún no sé si EBAU se escribe con B o con V, porque en cada sitio de una manera distinta. Por lo tanto, primera falta de ortografía. Pero yo creo que de verdad que esto es una cosa muy seria. Primero, hay que ponerse de acuerdo en el currículum de segundo de bachiller. Es el primer paso. No podemos correr antes de andar. No se puede correr antes de andar. Si no tenemos un segundo de bachiller uniforme, con unos contenidos parecidos,
está claro que el tema del idioma en determinadas comunidades autónomas, eso nunca va a cambiar y nos tenemos que adaptar a eso. Pero pongámonos de acuerdo para empezar el segundo de bachiller y hablemos con seriedad de verdad y no haciendo partidismo en un tema que estamos jugando con las cosas de comer de las familias. Sí, recuerdo, la última vez que entrevistamos aquí en este programa al rector de la universidad, a José Antonio Mayoral, nos dijo, el foco también hay que ponerlo en otra cuestión. El 60% de la nota con la que se accede a la universidad es la nota de bachillerato. Y aquí las diferencias son muy profundas son muy grandes. En colegios dentro de las mismas ciudades, por poner un ejemplo. ¿No? Estamos poniendo solo el acento en el resultado evaluable de la EBAU o como se llame, vamos a dejarlo así. Pero es que el 60% de lo valorable es el expediente que uno trae. Y ahí entramos ya en la cultura del esfuerzo, que es muy importante. Y ahí entramos en cuanto el idioma distorsiona una formación académica correcta o no. Correcta para los que la reciben, si son catalanohablantes o vascohablantes, o son personas que llegan de fuera por otros motivos. Es decir, que yo creo que es un sistema viciado. Es decir, el objeto final de que esas 17 comunidades autónomas con gobiernos del Partido Popular hayan impulsado esto son dos. Es decir, intentar extender el mismo criterio y que tengan el mismo tipo de ejercicios. Esas dos cosas son las claves, porque eso acarreará mismo nivel evaluador y por lo tanto las personas tendrán la sensación de cuando menos con 17 comunidades autónomas están jugando el mismo partido de fútbol, sin elementos que distraigan. ¿Eso sería deseable hacerlo a toda España? Yo creo que sí. Si el sistema se testea y funciona bien, habría que hacerlo. Ahora bien, no se pueden hacer las cosas de hoy para mañana. Hemos pasado de la selectividad a la EBAU, de la EBAU a la prueba de nivel, de la prueba de nivel a esto otro que viene que no sabemos cómo va. Es que no podemos estar todos los años así. Nos estamos jugando el entrar en la vida universitaria, que es el paso previo para la vida laboral de nuestros jóvenes, y tienen que tener elementos de juicio suficientes como para poder decidir, solos o en compañía, si la apuesta son las económicas, las sanitarias, las de estudiar, las otras. Cualquiera tiene que elegir, pero tenemos que dejarles ver cómo está el camino al final, si no se van a liar y cuando se lían, dicho así en este lenguaje, si es que me permitís utilizarlo, ¿qué viene? Viene el fracaso escolar, abandono de las carreras, probatinas en otras segundas carreras, y eso es lo que nos pasa. Yo creo que hay que ir mucho más allá, incluso de la EBAU, lo que comentabas de segundo de bachillerato. Yo creo que es necesario un pacto de Estado en todo el sistema educativo. Para mí no es de recibo que haya 17 currículos académicos, diferentes trayectorias profesionales con diferentes niveles y diferentes cuestiones. Yo creo que todo alumno tiene que tener la misma base. La educación es muy importante, no se le está dando la importancia que tiene, pero es la base de desarrollo, de conocimiento de las personas, tanto a nivel personal como luego de cara a esa empleabilidad. Entonces yo creo que sí que sería necesario un pacto de Estado en el que se diseñen bien todos los itinerarios formativos, un pacto que además requiere que sea estable. Porque como comentabais, hay muchos cambios. Ahora el año que viene que se prepara, todos los cambios que has comentado también, Miguel, no es de recibo, eso vuelve loco. Y sobre todo también sería positivo no solo de cara a la empleabilidad, sino también porque los alumnos pueden competir en el mismo nivel de competencias y con un mismo nivel de conocimiento. Si en una comunidad autónoma tú puedes pasar, pongamos que tienes 100 faltas, te las pasan todas de ortografía, en otra no te pasan ninguna, tú a la hora luego de acceder a universidades compites de una manera muy desigual. Imagínate que no tienes plaza en tu comunidad autónoma o te tienes que ir a otra comunidad autónoma, a otra ciudad, porque no has tenido la nota suficiente o bien porque esa carrera no la puedes estudiar donde tú vives y te tienes que trasladar. Estás compitiendo en una desigualdad que es muy importante. Entonces yo creo que lo que hay que hacer en la educación es un gran pacto de Estado en todos los niveles educativos, incluida la prueba esta de EBAU o como se tenga que denominar, y a partir de ahí ya sentar luego ya también las bases de cómo se accede a la universidad. Pero vamos, yo haría una revisión totalmente completa porque hay muchas cosas también que actualizar de cara a la empleabilidad y sobre todo que sea estable. Ahora seguimos con la tertulia, ahora seguimos con Miguel Zandundo, con Eva Sereno y con Ángel Luis Monge. Son las 9 de la mañana. Así que, como siempre, a esta hora de la mañana actualizamos información. Ahora mismo, Beatriz Delgado, buenos días. Buenos días. ¿Dónde ponemos la mirada? Estamos pendientes de los datos del paro, pero antes les contamos que Amal, 30 años, y sus dos hijos pequeños, Adam e Iva, de 8 y 3, en Las Pedroñeras. Laura, de 20, y su madre en Granada.
Petri, de 76, en Fuengirola. En apenas 24 horas, 3 hombres diferentes han arrebatado presuntamente 6 vidas en 3 casos de violencia machista que este martes el Ministerio de Igualdad va a estudiar en un nuevo comité de crisis que se celebra hoy. Es el 8º comité de crisis que se celebra desde su aprobación en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 2022. Previsto para este jueves, se ha adelantado la tarde de este martes por el extremo de la situación que estamos viviendo, porque entre la noche del viernes y la mañana del sábado se concentraron las horas con más crímenes en lo que va de año. Recordemos, 016 es el teléfono de atención a los casos de violencia machista. Es gratuito, no aparece reflejado en la factura telefónica, pero sí en el historial de llamadas de teléfonos móviles y fijos. Y la mayor oferta de empleo público. El Consejo de Ministros aprobará esa oferta de empleo público de 2024, que consta de un total de 40.121 plazas, de las que reservará un 10% a personas con discapacidad. En concreto, más de 3.000 plazas de la OPEP de este año irán destinadas a este colectivo, y de ellas 600 se reservarán para personas con discapacidad intelectual. Y en Zaragoza ya está abierto el plazo para la inscripción de grupos en la próxima ofrenda de Flores del Pilar y se amplía la oferta individual. Guillermo Domingo. Los grupos pueden inscribirse hasta el 2 de septiembre y el sorteo para decidir en qué orden desfilarán en la ofrenda será el 6 de septiembre. La ofrenda individual amplía 5 horas su horario hasta las 8 de la tarde y recupera además su recorrido por San Vicente de Paúl y Arcedianos hasta llegar a la Plaza del Pilar. Sara Fernández, consejera de Cultura. Todas las novedades que llevamos a cabo son para agilizar esta ofrenda, que el año pasado ya congregó una cifra récord de 890 grupos inscritos. También habrá horarios especiales previstos para aquellos oferentes que quieran pasar con sus mascotas, o también para personas que tienen problemas de movilidad, para intentar que esta ofrenda sea lo más ágil posible. Y los migrantes que se encuentran en el albergue de Pirinarium en Sabiñánigo desde el pasado mes de octubre inician hoy, María Ángel Pérez, una huelga de hambre. Reclaman a la entidad Zapipacam, que gestiona la acogida, que atienda sus peticiones de alimentación, salud y ropa. También solicitan más clases de español, que en la actualidad se encargan de impartir voluntarios de la plataforma Pro Refugiados Alto Aragón, 1 hora y media diaria que consideran insuficiente. A las 10 de la mañana comienza la emisión en directo de La Cadira desde la Plaza del Tórico con motivo de las fiestas del Ángel de Teruel. Eva Lázaro. El programa de Aragón Radio contará con los invitados protagonistas de estas fiestas, que están en su 5º día y que llegarán a su momento más esperado el sábado, cuando comienza la vaquilla. Y también desde la Plaza del Tórico, Aragón Radio y Aragón TV, a partir de la 1 del mediodía, repartirán 1000 raciones de un regañao gigante elaborado por Horno Sanz, con 7 kilos de jamón de denominación de origen que ha donado el Consejo Regulador. José Miguel Meléndez es el delegado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. El regañao gigante es una manera de devolver a nuestra audiencia, tanto de la radio como de la tele, toda la paciencia que tienen con nosotros y todo el seguimiento que hacen con nosotros durante todo el año. Nos siguen desde sus coches, desde sus trabajos, desde cualquier sitio nos sintonizan, tanto en la radio como en la televisión. Tenemos gente que nos es muy fiel, y una manera de devolver a la sociedad para nosotros muy bonita y con algo muy típico de Teruel. Además, a esta hora estamos pendientes del tráfico en las carreteras. Conectamos con la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la provincia de Zaragoza, especialmente en la AP2, en el entorno de Osera de Ebro, dirección Barcelona. Complicaciones también en Zaragoza, en la 23, a su paso por Villaodoz, en ambas direcciones, y en la carretera A2 en Calatayud, todo ello en ambas direcciones por unas obras de mejora que dificultan estos tramos y vías. Y en deportes, la Sociedad Deportiva Huesca ya tiene atado el tercer fichaje para la temporada que viene. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días. Después de las llegadas de Dani Jiménez y a la espera del anuncio de Diego González, el conjunto altoaragonés refuerza su lateral derecho con Toni Abad. El jugador, que llega con la carta de libertad, procede del Eldense, con el que ha repartido 6 asistencias en su primer año en el fútbol profesional. Además, en el Real Zaragoza, el primer día del mercado de fichajes, dejó la renovación hasta el año 2028 del delantero Marcos Cuenca, y en clave pretemporada un nuevo amistoso, que es el tercero confirmado y que se jugará el 3 de agosto en San Pedro del Pinatar contra el Elche a las 7 de la tarde. Y la Sociedad Deportiva Tarazona, de Primera Federación, ya tiene nuevo entrenador. Se trata del ex del Mérida y el Atlético Baleares, el pacense
Juanma Barrero. Y como les decíamos, estábamos pendientes de las cifras del paro, ya las conocemos. La caída del desempleo ha sido del 2,25% mensual y de un 5,4% en los últimos 12 meses. En total hay en 50.016 personas inscritas en las oficinas de empleo. Baja en las 3 provincias y en todos los sectores, y sobre todo en el último año lo hace la agricultura y especialmente la provincia de Teruel. Eso sí, sube ligeramente el paro entre los menores de 25 años. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Miguel Zandundo, con Eva Sereno y con Ángel Luis Monge, con ese dato que conocíamos hace un instante, dato del paro correspondiente al mes de junio en nuestra comunidad autónoma, caída del 2,25% con respecto al mes de mayo, caída del 5,4% en los últimos 12 meses. Ahora mismo hay prácticamente clavadas 50.000 personas esperando trabajo pero sin conseguirlo, 50.016 para ser exactos. Baja el paro en las 3 provincias, baja el paro en todos los sectores, baja el paro sobre todo en el último año en lo relacionado con el sector agrario y en la provincia de Teruel. Con este primer bosquejo que podemos hacer, Eva, ¿por dónde va tu análisis? Pues de momento positivo, ¿no? Faltaría conocer con más detalle todos los datos y poder hacer un análisis más concreto, pero desde luego los porcentajes de bajada son muy positivos, van además en línea con los que hemos venido registrando en meses anteriores de ese interanual, ¿no? De 5,4, 5,5 que hemos estado moviéndonos en este año. Entonces, desde luego, me parece positivo. Impacto, por supuesto, el sector agrario por todo el tema de las campañas agrícolas y las contrataciones. Ya lo hemos visto que en otros meses anteriores empezaba todavía de una manera incipiente, pero ahora ya, al llegar con las recogidas pues, de frutas y de otros productos de temporada, se intensifican esas contrataciones y es lógico. Muy positivo también que bajen las 3 provincias. Eso significa también que todos los sectores también están muy activos y que el turismo, que también es uno de los motores que tira en esta época del año, funciona en toda la comunidad autónoma. Y desde luego también muy positivo ese análisis de que baje en todos los sectores, porque en la industria sí que habíamos visto alguna pequeña ralentización, incluso en algún mes alguna pequeña pérdida de empleo, muy pequeña, incluso se llegó a registrar en algún mes 2 desempleados, pero podía suponer a lo mejor algún impasse o un cambio de tendencia, pero vemos que ahora sigue el empleo en industria y eso es muy positivo porque son salarios también y convenios más fuertes, entonces esto también es positivo y el empleo que se está generando ahí también es de buena calidad. Entonces, en ese primer balance, todo positivo. Sí, yo la verdad es que confirma un poco las tendencias, ¿no? Los últimos meses, desde abril, mayo, junio han sido meses buenos, cada uno tiene una explicación, cada uno corresponde a algo, ¿no? Pero abril, sobre todo por el final de los contratos estacionales de Semana Santa, parecía que iba a ser complicado y salió bien, y mayo y junio han empezado a marcar una tendencia que se ha constatado ahora, 50.000 parados son muchos, eso está claro, pero lo que tenemos claro es que otros años con las interanuales teníamos muchas sorpresas, ¿no? Y estamos intentando limitar la pirámide por abajo, es decir, que haya menos personal en búsqueda y captura de empleo. Se están haciendo políticas de todo tipo, no solo con las industrias, se están haciendo también otro tipo de políticas que, bueno, tienen que dar sus frutos en el medio plazo, en el corto no, pero en el medio plazo tienen que dar sus frutos. Al final se está viendo una oferta laboral en Aragón que se está, yo creo, dejando crecer al albur de las nuevas tecnologías que nos vienen, de las nuevas apuestas tecnológicas que están para llegar, y eso está provocando que las administraciones se muevan, que estén haciendo verdaderos encajes de bolillos para cuanto antes poder formar a personal y que ese personal se incorpore al mundo laboral saliendo de las propias listas del desempleo de aquí, que esa es la idea, o de la universidad llega a ver caso. Entonces ese es el gran reto, que no tengamos que ir a buscar material sensible para trabajar en unas empresas nuevas que vienen muy determinados con una oferta de trabajo muy concreta, sino que lo podamos formar aquí a ese personal, de tal manera que haremos 2 cosas: evitar que haya más paro en Aragón, y segundo, que la gente joven, que es el sector donde realmente tanto el mayor de 52 como el menor hasta los 30 años están los problemas, se incorpore al mercado laboral de forma inmediata. Bueno, en el conjunto de España la verdad es que los datos también son bastante buenos. El paro bajó en 47.000 personas prácticamente. La afiliación registró más de 71.000 nuevos ocupados. Nuevo récord de empleo en junio, el paro por debajo de los 2.600.000 personas con el inicio del verano. Ángel Luis. Bueno, yo 2 palabras. Una que ya habéis puesto encima de la mesa, que es tendencias, ¿no? Yo creo que los datos del paro siempre hay que analizarlos no en el concreto que se presenta en un mes determinado, sino lo que es una evolución histórica, incluso anual, ver cómo ha ido el último año, ver, en fin, hay que manejar una serie de datos y en ese sentido yo creo que es positivo. Pero brevemente, denoto una cierta contradicción
en este tema. Es decir, por una parte seguimos teniendo un paro que, 50.000 personas siempre son 50.000 dramas, hay que decirlo así, pero por otra parte estamos viendo cómo sale los representantes de muchos empresarios aragoneses diciendo que no encuentran trabajadores para determinados puestos de trabajo. Sí. Entonces yo quiero incidir como universitario en lo que hay que profundizar en estos temas para lograr, yo no sé si el pleno empleo, pero por lo menos lograr unas cuotas de desempleo lo más bajas posibles, ¿no? Formación, adecuar nuestras enseñanzas a lo que es el mercado laboral. Eso es muy importante, que la universidad nos pongamos las pilas y tengamos ese camino de doble dirección con empresas para que sepamos exactamente qué es lo que está demandando nuestra sociedad y no anclarlos a lo mejor en una serie de formaciones que son todas necesarias, pero no anclarlos en una serie de formaciones que a lo mejor tienen menos salida hoy para nuestros estudiantes. Y luego, formación profesional también es muy importante, es básica, es fundamental. Ha dejado de ser el patito feo. Sí. El otro día lo leía en un artículo de prensa y yo creo que hemos conseguido, de verdad, que psicológicamente esa idea de que el que no estudiaba una carrera universitaria estaba en una situación de a lo mejor desventaja, sí, se supere ya. Hoy se puede ser un 13 en selectividad con una formación profesional y eso es un gran avance. Sí. 9 y 11 minutos de la mañana. A todo esto, por cierto, sigue la negociación para la reducción de la jornada laboral. Ayer ya lo estuvimos comentando. Ayer otra reunión entre Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos. Lucía Carbonell, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cada vez está más cerca esta reducción de la jornada de trabajo. El Ministerio bajará de las 40 horas actuales a 38,5 este año y 37,5 en 2025, tal como prometieron PSOE y Sumar a la ciudadanía con su pacto de gobierno. ¿Resultado de la reunión de ayer, Lucía? Esta última semana se ha ensanchado todavía más la distancia entre el Ministerio y los empresarios. El planteamiento satisface en líneas generales a sindicatos como UGT y comisiones obreras, que señala algunos aspectos mejorables. Sin embargo, a la patronal ni les gusta el texto ni la urgencia que transmite desde trabajo. Lo último que se ha puesto sobre la mesa, ¿qué es? La propuesta se basa en 3 puntos claves. Una reducción de la jornada de trabajo hasta las 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025, una mejora salarial para los empleados a tiempo parcial que sigan trabajando las mismas horas y que el registro de la jornada pase a formalizarse digitalmente. ¿Por qué no hay acuerdo entre las partes? La negociación empezó el 25 de enero cuando arrancó un diálogo bipartito de sindicatos y empresarios que se cerró a mediados de junio sin ningún punto de encuentro. A partir de entonces entró en escena el Ministerio de Trabajo con su propuesta. Sin embargo, la patronal, a pesar de que todavía no haya hecho llegar su texto, una de las principales reclamaciones es que se incremente el tope anual de horas extra, ahora establecido en 80 horas. Sea como sea, Trabajo rechaza esta posibilidad y ni la menciona en su borrador, lo que aleja todavía más la posibilidad de que los empresarios participen. Parece complicado que la patronal se sume, pero aún puede haber alguna opción por la trascendencia de la medida. Por otra parte, desde los sindicatos apuntan que si hay precisión en las propuestas de COE, podría haber espacio para encontrar un punto medio. Bueno, pues gracias, Lucía. Ayer estuvo con nosotros María Jesús Lorente, la presidenta de CEPIME, en el tiempo de tertulia. Hoy hemos invitado a que esté con nosotros Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en nuestra comunidad autónoma. Señor Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Usted por qué diría que sigue sin haber acuerdo? Bueno, yo creo que no hay acuerdo, primero porque el tema tiene relevancia y por tanto hay un interés claro de partes, ¿no? Tanto en este caso de la parte patronal como también por la parte social. Y por tanto los intereses son contrapuestos. Y después hay una actuación dilatoria por parte de la patronal, ¿no? Efectivamente, llevamos negociando desde el 25 de enero, aunque ya antes empezaron contactos, y a fecha de hoy no tenemos una propuesta concreta, ni siquiera la afirmación de si hay o no hay que reducir la jornada, ¿no? Ni sí ni no, ni todo lo contrario. Simplemente, mareando la perdiz, ¿no? Que se dice habitualmente. Dicen los empresarios que bajaría la productividad un 6,5%. Bueno, la verdad es que desconozco de dónde sacan ese dato, más allá de que puede ser la división de 2,5 horas entre 40, que más o menos sale esa cifra. A ver, lo cierto es que los estudios del Banco de España y de la OCDE, en ninguno se toma en relevancia o se toma en consideración como factor de productividad la jornada máxima legal en ningún país. No es un factor. Sí es el factor de cuánto se produce por hora trabajada, pero a esos efectos es irrelevante. Los factores de productividad en España tienen que ver con el tamaño de nuestras empresas, con lo que invierten las empresas en I+D+I, en investigación y desarrollo, que es la tasa de inversión privada
también pública, más baja de toda la Unión Europea, y tiene que ver con el tipo de nuestro mercado productivo. Es decir, si nosotros tuviéramos industria avanzada o servicios avanzados altamente tecnológicos, nuestra productividad sería mucho más alta, que aún así ha mejorado en los últimos años. Señor Castillo, dos por cierto. Acabamos de conocer el dato del paro y hoy se aprueba una nueva convocatoria de empleo público. Voy con lo primero, dato del paro, que no sé si ha tenido oportunidad siquiera de conocerlo porque es de hace apenas unos instantes, pero baja en nuestra comunidad autónoma nuevamente un 2,25% mensual y un 5,4% interanual. 50.000 inscritos, cifra casi redonda ahora mismo en las oficinas de empleo de nuestra comunidad autónoma. Baja el paro en las 3 provincias, baja el paro en todos los sectores. ¿Solo puede haber un análisis positivo de estos datos que hemos conocido hace apenas un cuarto de hora, señor Castillo? A ver, en lo grueso sí, siempre que hay un descenso del paro el análisis debe ser positivo, porque son personas que dejan el desempleo y que encuentran un trabajo y por tanto mejoran su situación. Pero que tengamos una valoración positiva no debe hacer que desconozcamos algunas sombras que hay. Algunas de las sombras que tenemos en nuestro mercado laboral, en nuestro mercado de trabajo, es primero que tenemos un problema de paro juvenil, tenemos o más acuciado de paro juvenil. Es verdad que en este mes tiene que ver también con la finalización del curso escolar. Es un poco lo que decía algún tertuliano antes, a un compañero suyo, en el sentido de que hay que analizar las tendencias y tomar la perspectiva de que el paro también tiene un comportamiento muy estacional. Ahora tenemos la cobertura de vacaciones, las rebajas, tenemos la zona turística y tenemos todavía la mano de obra en agro, ¿no? Sí. Entonces eso, digamos, es un buen mes siempre. Pero bueno, la tendencia es positiva. Sí. Aspectos negativos: cronificación del paro en determinadas edades, cronificación del paro en determinados colectivos de difícil inserción, a los que hay que dedicar especial atención. Esos son elementos importantes que debemos atender. Termino. Una última pregunta, señor Castillo. El Gobierno aprueba hoy la oferta de empleo público de 2024, 40.000 plazas. Digamos, dando continuidad a la política que ha desarrollado en los últimos años. Esta superoferta, vamos a decir, se puede leer como más calidad para los servicios públicos y más empleo de calidad. Se puede leer también como más gasto público. ¿Momento de apostar por el empleo público y en esta dimensión, señor Castillo? A ver, primero no hay que... A ver, las cosas pueden parecen una cosa. Y me explico. Es verdad que es una oferta pública de empleo muy potente, pero primero había una obligación derivada de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de estabilizar empleo. Por tanto, en buena parte no es empleo nuevo, sino que es empleo que era temporal, que pasa a ser o que se convoca como empleo estable, con lo cual ese es un elemento. Hemos pasado una temporada de reducción absoluta de los efectivos del personal público, con lo cual hay que reponer parte del personal. Y hay otro elemento, sobre todo en la Administración General del Estado. Los grandes bloques de oposición de los 80 se están jubilando. Hay algunos servicios como Seguridad Social donde hay problemas de personal para poder atender el trabajos tan sensibles como dictar resoluciones en materias de jubilaciones o atender a las personas cuando van con un problema de su pensión o de su incapacidad temporal a la seguridad social. Lo mismo ocurre en otros servicios de la Administración. Por tanto, hay que poner un poco... Es verdad que las cifras parecen muy espectaculares, pero cuando empiezas a analizarlas, bueno, pues algo menos. Aún así son importantes, sí. Pablo Castillo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, 3 temas, tenemos poco tiempo, pero 3 temas: la oferta de empleo público, la reducción o no de la jornada laboral y el paro, que ya habíamos comentado un poco antes. Ángel Luis, ¿de qué hilo tiras tú? Bueno, paz social, ¿no? Yo creo que es una palabra muy importante que en esta comunidad autónoma llevamos a gala y nos ha ido muy bien. Es verdad que cuando en un programa de gobierno aparece una... Por eso son las elecciones y por eso se vota un partido, ¿no? Esto estaba en el programa electoral, tanto del Partido Socialista como de Sumar. Por lo tanto, el que vota esa opción sabe que esto es una medida que se puede implantar, igual que el que vota al Partido Popular o el vota Teruel existe, pues sabe que en su programa electoral hay determinadas medidas y se implantan en un momento determinado. Sí que es cierto
que a mí me gustaría que este tipo de acuerdos, que son muy importantes, porque nos estamos jugando muchísimo dinero, a COE igual le afecta menos. Yo siempre distingo entre COE, no sé, me habéis oído muchas veces, y CEPIME. A CEPIME estas cosas pues le afectan muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que pareciéndome bien, sería deseable que hubiese un acuerdo en pro de esa paz social, que por ejemplo en Aragón pues es nuestro santo y seña, ¿no? Sí, yo estoy totalmente a favor del diálogo social, lo he dicho más de una ocasión. Estas medidas siempre se tienen que poner de acuerdo entre organizaciones sindicales y la parte empresarial. Yo ayer además oí a Yolanda Díaz unas declaraciones, ¿no?, en las que se enteraba por los medios de comunicación que COE no iba a entregar ninguna propuesta y criticaba, ¿no?, que nunca antes había sucedido esto. Bueno, pero es que nunca antes se había dinamitado el diálogo social. Claro. Entonces, nuevamente vuelve a ser una imposición. Esto requiere de acuerdo entre ambas partes, porque la medida en algunos casos no va a afectar, ya lo dijimos aquí en una ocasión, por negociación colectiva se va reduciendo la jornada laboral y hay sectores que ya están en esto, pero en los que lo van a tener que aplicar hay problemas. ¿Qué va a pasar con las empresas o industrias que van a turnos? ¿Qué va a pasar con los más pequeños? Va a impactar en sectores como el comercio, en la agricultura. Si queremos realmente agricultores, si queremos pequeño comercio, no podemos poner este tipo de medidas. Entonces, diálogo social. Por apuntar brevemente, el de Comisiones Obreras lo decía, la productividad está relacionada con las inversiones en I+D+I. Yo ya lo he dicho más de una vez, han caído 4 puntos porque han subido 4 puntos costes laborales. Esto va a hacer más coste laboral y por lo tanto menos inversión y menos productividad. Bueno, yo creo que el planteamiento es de burla ahora mismo de una negociación colectiva, plantearla con un plazo de una semana que tienes que presentar un borrador y si no lo presentas es como una amenaza, estás sentando a burlarte de la otra parte de la que no quieres escuchar absolutamente nada. Yo creo que este es un tema pactado, como decía Ángel Luis, venía en el programa electoral, me habéis votado, os lo vais a tener que comer con patatas y ahora bien, la letra pequeña dice que si trabajando menos horas las mismas personas y encima hay que pagarles, por tanto tendrán menos productividad y hay que pagarles más a los que tengan el horario completo, obviamente el empresario le va a costar mucho dinero, le va a costar dinero que va a tener que salir del incremento de precios o de la reducción de plantillas, que es lo que no se quiere, porque el empresario lo que no tiene es una fábrica de billetes. Recta final de la tertulia, pero todavía tenemos tiempo para un asunto más. El ministro Escrivá, que además de abordar ayer todas las cuestiones relacionadas con el empleo público, digamos que por primera vez concretó ese plan antiporno que quiere llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Objetivo, que el contenido inapropiado de Internet no llegue a ojos de los menores de edad, de los niños y de los adolescentes. Ainara, ¿qué es lo que sabemos por ahora de este plan del gobierno? Primero, implica a la administración y, por supuesto, a todas las plataformas digitales. Para ello, se va a implantar un nuevo mecanismo de verificación de edad que en la práctica va a obligar a los usuarios, incluyendo a los adultos, a rellenar un cuestionario con su DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria o carnet de conducir a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para acceder a las páginas que se van a etiquetar como inadecuadas para niños y adolescentes. No se podrá visualizar el contenido de estos sitios web si no has dado sus datos. Cuando esté en la red, obligará a cualquier web que ofrezca contenido para adultos, incluyendo redes sociales o otros buscadores, a verificar la edad del usuario a través de un sistema de lectura electrónica y doble sistema de verificación que hará más complicado sortear la laxitud de lo que tenemos actualmente. ¿Qué dificultades o no sé si incluso peligros se pueden derivar de la norma que se plantea? Pues los expertos de momento recelan un poco, porque dicen que desde un punto de vista de protección de datos puede ser inseguro. Además, alertan de que restringir el acceso a los menores a Internet es un desafío que han intentado otros países y no ha funcionado. Proteger a los menores frente al uso inapropiado de contenidos es un riesgo para los expertos porque permitiría el acceso a los datos de los 40 millones de habitantes que tiene España. Vamos a recordar por qué ha decidido el gobierno dar este paso. Hay una legislación ahora mismo que lo único que te pregunta es si eres mayor o no de edad para entrar. Si contestas que sí, aunque tengas 15, da lo mismo. El consumo de pornografía en España sigue creciendo. Ojo, donde más consumo pornográfico hay es entre los mayores de 45, franja de edad 45-54 años. Son el 24% de los consumidores. El 20% entre los 35 y 44 años. Es cierto que si nos comparamos con el resto del mundo no somos los mayores consumidores. España es el país junto a Suecia y Bélgica en el que menos porno hay en cuanto, como te digo, comparativa con el mundo. Eso sí, 7 de cada 10 jóvenes afirman
que consumen porno de manera habitual. El plan, ¿necesario, no necesario, Miguel? Bueno, empiezo por ti. ¿Y qué os parece el lujo del gobierno? Una mala idea que al final acaba en ocurrencia, ¿no? Yo creo que esto morirá en el sueño de los justos. Es decir, como teoría, bueno, cualquier padre lo compra, pero desde luego el tema de los datos y la privacidad, bueno, esto está por encima de todo. Yo creo que hay otras formas para que las familias puedan intentar, sin pasar por el gobierno y sin por unos controles y unos registros y unas IPs, poner un poco en orden a los hijos que tienen más cercanos con el consumo del porno y explicar realmente a dónde te lleva el consumo del porno, y que el porno es una mentira. El porno que se ve en las redes sociales no es el porno real de la calle. Yo creo que habría que empezar por decirlo por ahí, que es que lo que se ve no es lo que hay en la calle, o sea, que son actores. A ver si nos lo metemos en la cabeza, que lo que se ve ahí son actores y que no tiene nada que ver con la vida. Yo creo que sí que hay que tomar medidas para que los jóvenes no accedan al porno y tengan esa concepción errónea de lo que son las relaciones sexuales, porque son actores y todo es mentira y todo es ficticio. Lo que pasa es que no se explica, y lamentablemente pues para muchos, y cada vez vemos que incluso ya con 9 años están accediendo a esos contenidos, y eso es preocupante porque luego reproducen esos modelos que desde luego son lesivos, ya no solo desde el punto de vista de la mujer, sino para ellos mismos, porque les impide tener pues una vida plena desde el punto de vista sexual. Pero no sé si esta medida será suficiente, porque ayer se planteaba el diseño, pero luego hay que desarrollar la herramienta. Entonces se habla de plataformas y a mí me genera la duda qué pasa con todo el contenido que hay a lo mejor por redes sociales, porque hay en algunas que son muy comunes en las que el contenido también es muy explícito. Entonces tengo dudas. Sí que me parecía bien el papel que va a tener el INCIBE de controlar aquellas plataformas o gestionar las que no están sujetas a la jurisdicción española, porque evidentemente no se puede dejar, si pones la medida no puedes decir en unas páginas sí, en otras no, hay que tener un control de aplicar la misma legislación, pero estoy un poco ahí a la expectativa de cómo va a ser esa aplicación, cómo va a funcionar y se incluirá todo. Y 27 las 9, vamos recogiendo las cosas, banda sonora del día, ahora opina Ángel Luis Monge, ¿eh? Semana en el Corte Inglés, tú me convenciste para comprarte el internet. Maldito momento que fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor. Tú ya no me miras, yo ya no te importo, y si me insinúo tú me dices que pa' qué, que con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata las mujeres del PC, y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla. Luis Monge ha elegido esta mañana la banda sonora del día, creo que acaba de dar su opinión también sobre el último tema, ¿no? Me dijeron en casa, no pongas estas que van. No te atrevas. No me atrevas. Lo que pasa es que yo creo que son más sensatos que yo. Pero bueno, lo que pasa es que venía al pelo, ¿no? Esta canción, ¿no? Muy bien elegida. Yo creo que además el gobierno está regulando, por lo que leí ayer, un carnet por puntos, ¿no? Para todo este tema pornográfico, porque hay un acceso de 30 días, o sea, de 30 ocasiones durante 30 días, o sea, es un carnet por puntos, ¿no? Sí, o como el bono de Interpeñas. Interpeñas, una cosa así, ¿no? Y bueno, la canción es que si la oís, la letra es genial, la verdad es que está muy bien hecha, es muy graciosa y es muy divertida, pero plantea, la verdad es que este tema, hablando ahora un poco en serio, plantea dos problemas legales que a mí me parecen importantes, ¿no? Que es todo el tema de protección de datos, que es muy serio ese tema, y luego, por otra parte, poner puertas al campo en materia de Internet es muy difícil, sobre todo porque cuando los servidores de la mayoría de las empresas que venden este tipo de producto no están en sede en España. Irlanda yo creo que tiene el 80% de los servidores en este momento, ¿no? Y eso es muy complicado controlarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, pues ahí está el tema, y oigamos a la Suprema de Móstoles. Venga, vamos allá. Tú ya no me quieres, yo ya no te hago falta, que el amor internato es un veneno sin igual. ¿Qué te cuentan los oyentes en el 608-578-412, Ainara? Bueno, cuestiones distintas. Por un lado, leo este mensaje de Pedro, ¿no? Que dice que la seguridad jurídica de la sociedad pasa por el funcionamiento de la separación e independencia de los poderes. Agradecimiento, dice, al Poder Judicial, porque así sea. Y el que no está de acuerdo, bueno, pues con el manoseo, dice, interesado de falsos representantes. En fin, en cualquier caso, separación de poderes. Antonio nos hace una pregunta que hemos podido cotejar. Nos comparte un vídeo porque le dicen que si
comparte este vídeo por WhatsApp con infinidad de amigos, cada vez que lo mande este vídeo, y quienes bailan por una causa solidaria recibirán 20 céntimos. No es así. Una cosa es que haya un vídeo en YouTube y tú consigas un canal amplio de suscriptores y unas cuantas reproducciones para que YouTube te pague, y otra cosa es que te digan que por pasar un WhatsApp esto te están de alguna manera engañando, ¿no? Para que por redes a mensajes a todo tu entorno, cuando en realidad nadie va a dar 20 céntimos a esta causa solidaria porque tú compartas ese WhatsApp. Aquí lo vamos a dejar. Que vaya bien la mañana, Miguel Zandundo. Buen martes. Hasta otro día. Buen martes. Eva Sereno, que vaya muy bien. Ángel Luis Monge, que vaya muy bien la mañana. Buen día. Muchas gracias, buen día. Este verano la ciencia no descansa y los buenos consejos para cuidar nuestra salud tampoco. Todos los días a partir de las 8 y 5 de la tarde. Ágora los lunes, miércoles y viernes. Y a cuidarse los martes y los jueves, 8 y 5 de la tarde. Y todos nuestros podcasts en www.aragonradio.es, en nuestra radio a la carta. La ciencia en la radio. Y 32 minutos de la mañana, vamos ya con el deporte. Está por aquí Guillermo Coscolla. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Ahora vamos con los partidos de ayer de la Eurocopa, que no hubo sorpresas, pero antes un fichaje en el Huesca. El de Tony Abad, que en las próximas horas se convertirá en el tercer refuerzo de los altoaragoneses después de la llegada de Dani Jiménez y Diego González, que sigue pendiente de hacerse oficial. Abad es un lateral derecho que llega con la carta de libertad después de jugar en el Eldense, con el que ha debutado en el fútbol profesional jugando más de 30 partidos, Javier, y repartiendo 6 asistencias. Unos que llegan, otros que se quedan, en este caso en el Real Zaragoza. El delantero Marcos Cuenca renueva 4 años más con el conjunto blanquillo, es decir, hasta el año 2028, y se mantiene así la apuesta por la cantera después de que hace unas semanas el club ampliase la relación contractual de Adrián Liso hasta 2029. Así, de manera muy concisa, expresaba Cuenca su alegría por seguir en el Real Zaragoza. Hola, soy Marcos Cuenca y estoy muy contento de seguir con el club de mi vida y de mi corazón, siempre con el León. En clave pretemporada ya conocemos un nuevo amistoso, es el tercero confirmado, será contra el Elche el 3 de agosto en San Pedro del Pinatar a las 7 de la tarde. Luego hablamos más de fútbol, Guillermo, pero antes baloncesto. Hoy arranca el preolímpico para España. Lo hará a las 8:30 de la tarde en la Fuente de San Luis de Valencia y contra la selección del Líbano. Entre los 12 elegidos se encuentra el aragonés Jaime Pradilla, además de jugadores de primer nivel como Yul, los hermanos Hernán Gómez o Rudy Fernández, que quiere que se note que la selección juega en casa. Y aprovechar, yo creo que el que estamos aquí en casa, pero sobre todo sabiendo que esta selección necesita todavía mejorar muchísimo más de estos últimos partidos de preparación y ya no hay margen de error, ¿no? Ahora es ponerse ya el mono de trabajo y poder competirles de tú a los equipos que tengamos enfrente. Además pide que se note la ambición por estar en París desde el primer minuto. Nuevo en esto, lo que sabemos es que desde el minuto 1 tenemos que darlo todo, porque es cierto que en competiciones como europeo y mundiales a veces empiezas mal, pero puedes remontar y al final acabar bien. Pero aquí no hay margen de error, como he dicho, y desde el minuto 1 tenemos que ponernos el mono de trabajo y dar todo por conseguir el objetivo, que es estar en París. Mañana, Javier, se completará la fase de grupos contra Angola en el mismo escenario y a la misma hora, Fuente de San Luis, a las 8:30 de la tarde. Los 2 primeros acceden a las semifinales, que se juegan el sábado y el domingo la final. De las 24 selecciones que disputan el preolímpico, solo 4 van a tener el privilegio de obtener ese billete para París. Está muy caro para el baloncesto, la verdad, llegar a la cita francesa. En esa cita de París también aspira a estar con España la jugadora de balonmano Danila So Delgado. La jugadora aragonesa ha sido elegida MVP de la temporada
23-24 de la Liga Iberdrola Femenina en un año donde también ha revalidado su designación como mejor lateral izquierdo de la competición. 2 reconocimientos que son un broche a una campaña en la que ha conquistado la EHF, siendo la máxima goleadora de la competición y ha sido subcampeona de Liga. Ahora su próximo reto es entrar en la lista definitiva del seleccionador Ambros Martín para los Juegos Olímpicos de París 2024, algo sobre lo que hablaba la semana pasada en Zaragoza el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez. Está ahí, ya está hoy en día con la selección nacional, está entrenando, puede que sea una de las jugadoras que vaya a estos Juegos, pero que es la jugadora que yo creo que tiene una proyección y un futuro más alentador por sus cualidades y por sus capacidades. Creo que luego decir al seleccionador, pero reúne el perfil para estar ahí. Méritos, acumula de sobra. Ahora queda un último torneo, es en Irún ante Angola y Corea, del 10 al 14 de julio, antes de la selección definitiva del seleccionador nacional. Y volvemos al fútbol porque el Tarazona tiene nuevo entrenador. El pacense Juanma Barrero, que llega de dirigir al Atlético Baleares y anteriormente estuvo al frente del Mérida, llega acompañado de Sergio Cano como técnico ayudante y firma por una temporada con el objetivo claro de refrendar la permanencia por segundo año consecutivo en Primera Federación. Y en la Eurocopa está ya definido el camino a la final por el lado del cuadro en el que está España. Francia se impuso, no sin sufrimiento, y en otro partido plomizo a Bélgica con un gol en propia puerta que de momento es el máximo goleador de los franceses. Después fue el turno de Portugal y Eslovenia con triunfo para los lusos en la tanda de penaltis. En el 105 falló Cristiano Ronaldo un penalti. Así las cosas, Francia y Portugal se medirán en los cuartos de final del que saldrá el semifinalista que se enfrentará al vencedor de España-Alemania del próximo viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart. Y bueno, hoy se cierran los octavos de final de la Eurocopa, evidentemente. Vamos a ver cómo se compone el cuadro por el otro lado. Terminamos con un apunte de fútbol sala, ¿no? Sí, porque el Guanapix a la 10, Javier, anunció ayer 2 renovaciones, y no 2 renovaciones cualquiera, las de Richie Felipe, cuarto jugador en la historia del club con más partidos y que cumplirá 12 campañas en el conjunto zaragozano, y la de Adrián Rivera, que ficha por el Pozo Murcia, pero se queda a préstamo un año más. Los 2 jugadores están considerados piezas claves para jugar la temporada que viene en ese regreso a la máxima categoría del fútbol sala nacional, Javier. Guillermo, que vaya bien la mañana. Buen día. Buen día. Abrimos tiempo ya para mirar al futuro, para hablar de un futuro que a veces es presente, que se conjuga en presente. Hablamos de tecnología con Román Abadías, nuestro tecnólogo. Román, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Y a todos nuestros oyentes humanos que detrás de las ondas. Detrás de las ondas, eso, venga. Bueno, hoy nos vienes a contar sobre tecnología o ¿de qué va esto? Nos vienes a decir que cuando pensemos en grande. Sí, y además me has puesto aquí en grande y la G con una mayúscula para que se vea que es grande. Muy bien. ¿Qué quiere decirnos? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Pues mira, es una frase, fíjate que es pequeñita, pero muy potente, que a mí hace unos 5 años, la verdad es que me dejó impresionado, porque sabes que doy charlas en institutos, centros, chavales, universidades, para intentar motivarlos y que guíen su vida hacia el mundo de la ciencia y la tecnología, pero siempre con píldoras de curiosidad y motivación. Utilizo frases como hagas lo que hagas, hazlo con pasión, o el pasado jamás determina tu futuro, es el futuro el que define tu presente. Y sin embargo, cuando me encuentro la frase piensa en grande, ostras, es que mete un ingrediente en toda la ecuación. Imagínate, tu día a día, tu trabajo aquí emitiendo en las ondas. Puedes hacerlo normal, puedes hacerlo con pasión, lo haces con pasión. Puedes romper los moldes con respecto a lo que tenías en el pasado, pero si metes la píldora de pensar en grande, de hacer algo más allá de lo que es tu propia y pura obligación en el programa de radio, de repente te creas como una persona, puedes iluminar, puedes brillar y realmente puedes crear algo nuevo y disruptivo. Lo curioso es que esta frase me la encuentro hace 5 años, no es mía, es de una mujer que te encuentras por el camino. De hecho, la mujer más guapa del mundo de los años 40 del siglo pasado, que era Hedy Lamarr o Eva María Keisler,
una mujer espectacular y especial. Ajá. Bien, fíjate, esta mujer, lo curioso que tiene es que, mira, nace en 1914 en Viena, en Austria. Sí. Y tiene que ver con la tecnología, entiendo, ¿no? Claro, si la has traído aquí, tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver algo con la tecnología. Vale. Nace en Austria, Viena, de condición judía. Y lo que ocurrió es que ya desde pequeña pues despuntaba una belleza espectacular. Bueno, tanto es así que a los 18 años se casa con un magnate de la industria armamentística austriaca y durante 4 o 5 años, cerca de 5 años, poco menos de 5 años, vive con su marido, pero lo que ocurre es que otros empresarios que iban a cenar a su casa, pues bueno, gestionando sus negocios, que eran alemanes y austriacos, pertenecían ya al movimiento nacional socialista y empezaba a despuntarse el odio ante el pueblo judío. Ella era judía, pero es que además ve que en su marido se despierta también ese odio contra ella misma y su propio pueblo. A los 5 años se escapa de su hogar, deja a su marido y se va a Francia. Está un par de semanas, de allí se mueve hasta el Reino Unido y allí vende ya todas las joyas que tiene y se embarca en el Normandía, un buque que cruzaba el Atlántico para llegar a tierras americanas. Y fíjate el poder de persuasión que tenía, la inteligencia de esta mujer, la belleza, que se encuentra en el barco, coincide y conoce al director de la Metro-Goldwyn-Mayer. Bueno, pues baja las escalerillas del barco con un contrato de 7 años firmado para rodar películas. Esta mujer se conoce como Hedy Lamarr y esta mujer, muchos lo recordarán, claro que tengan cierta juventud acumulada como yo, que era la Dalila de la película Sansón y Dalila con Víctor Mature, que yo tantas veces veía con mis padres en el sofá de casa, comiendo pipas, cuando era joven. Bueno, pues empieza a trabajar allí en el cine, en la industria del cine, y el 1 de septiembre estalla la guerra, 1 de septiembre del 39. En el año 40, un año más tarde, Hedy, que está completamente apurada y agobiada de ver cómo su pueblo judío, su familia, está siendo pues eso, esquilmada ahí en el propio Alemania y Viena, y realmente en toda Europa, ella decide pensar en grande y hacer algo que esté en sus manos. Y junto al pianista, tocando distintas teclas con distintas frecuencias, que un piano funciona, que tú golpeas una cuerda y esa cuerda vibra a una frecuencia concreta, por lo tanto son distintas frecuencias, inventa un mecanismo para hacer invisibles los torpedos de los americanos cuando tienen que bombardear o van a atacar objetivos alemanes. ¿Por qué? Porque fíjate, en el 39, además, justo en 1939, se había inventado el radar. Entonces lo que estaba pasando es que los submarinos nazis diezmaban totalmente toda la flota, todos los buques de guerra de los americanos, porque lanzaban los misiles los americanos para atacar el submarino, pero con los radares lanzaban contramedidas frecuencias que tiraban a la basura esos misiles y nunca conseguían dar con los submarinos. Este invento hace un invento, de hecho lanza una patente en 1940, en el 42 se la conceden, la patente se denomina el frequency hopping y lo que hacía es, así como los misiles se estaban guiando sobre una sola frecuencia y allí le decían al misil vete a la derecha, vete a la izquierda, un teledirigido, pero sobre una frecuencia, lo que genera es una invención para que tanto emisor y receptor den 88 saltos de frecuencia. Conocen los patrones el emisor y el receptor. Y eso lo que hacía a los misiles, por un lado, invisibles, y por otro lado, hacía a los misiles que ante una detección por radar nunca pudiesen estar sometidos a interferencias. Este invento, en el 42, que le conceden la patente, llega a Hedy Lamarr y lo va a donar directamente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Allí es ninguneada por ser mujer directamente y de hecho le recomiendan que ella vaya a ganar bonos de guerra con su belleza y sus dotes artísticas, consiguiendo dinero para seguir fabricando nuevo armamento. La patente queda en el olvido y sería en 1965 cuando se conoce que en la batalla de Cuba, de Estados Unidos con Cuba, de repente hay testimonios que dejan escritos que hay una especie de boyas que están chequeando toda la bahía de Cuba
Y esas boyas son completamente invisibles. Esas boyas estaban teledirigidas con el invento de Hedy Lamarr. No sería hasta los años 80 cuando ya el mundo del consumo, y empezando por la flota Navistar con los GPS que estamos manejando hoy en día, que utilizan ya esta patente. Después vendría el Wi-Fi, el 1G, 2G, 3G, 4G, 5G... Todo lo que conocemos en comunicaciones se nutre de esta patente. De hecho, cuando yo me entero de esto, llevo 25 años trabajando y viviendo en una empresa, en Teltronic, dedicado al mundo de las radiocomunicaciones, y resulta que están sustentadas sobre la patente de Hedy Lamarr, y yo ni siquiera conocía a esta señora. ¡Qué barbaridad! Es muy fuerte, es una historia, una película de miedo, con final feliz. Bueno, final feliz. Al final, en 1998, se le hace un reconocimiento en Las Vegas a nivel mundial, primero a nivel nacional, pero para reconocer su descubrimiento, porque es la que nos inventó la banda ancha, banda extendida, o por lo que hoy podemos tener torrentes de datos, 1 megabit o 1 gigabit en nuestro teléfono móvil. Es gracias a ella por intentar utilizar no solo una frecuencia, sino muchas frecuencias, y además soportar las interferencias que nos vienen. Lectura de todo esto. Sí. Hoy en día, esto es pensar en grande, ¿no? Esto es pensar en grande. Realmente, fíjate, su hijo cuando recoge el premio en el 98, lo que dice es que su madre jamás... Porque claro, sale obviamente sale a la palestra el ninguneo que Estados Unidos le había hecho a la mujer y a su invención, y además no solo eso, sino que se había no apropiado porque había donado la patente, pero nunca le habían reconocido públicamente antes el uso de esa patente y la valía de la patente. Y entonces su hijo, precisamente hay una frase que dice, y ahí es donde se acuña la frase de piensa en grande, que su madre durante toda su vida le había dicho que hiciese lo que hiciese en la vida, que lo pensase en grande. La lectura es... Hoy en día no vivimos ese mismo escenario con respecto a la mujer dentro de las disciplinas STEM. El 16% de todo lo que se estudia a nivel hoy en día en España, estos son datos del 23, en matemáticas, ciencias, físicas, tecnología, son mujeres, 16%. Yo desde aquí, desde luego, animo a todo el mundo femenino a que se sume a este mundo, porque realmente es apasionante. Y en fin, una cosa también... Pensar en grande no tiene que ser inventar un detector de bombas de submarinos, que pensar en grande también es pensar en un poco más chiquitito, vamos a decir, ¿no? Sí, pero hace que tu pensamiento sea disruptivo. No es lo mismo ver la vida con focos largos que con luces cortas. Que vaya bien la semana. Román Gracias, Abadías, muchísimas gracias. ¿La semana que viene te vemos otra vez o te coges ya vacaciones? No. ¿Estás aquí, ¿no? Me tenéis aquí. Vale. Que vaya bien. Hasta ahora. Venga, gracias a vosotros. Venga, vamos allá. Y en la recta final del informativo, lo que dijimos ayer, que íbamos a hacer todos los días o casi todos los días, marcharnos a algún pueblo de nuestra comunidad autónoma, abrir el mapa hasta donde sea necesario para seguir a nuestros aragoneses más conocidos. Hoy desde el pueblo con... Hay sensación en las casas antiguas. Con un cómico, con un presentador, actor, un todoterreno de la vida, que siempre lo vemos dentro de la pantalla porque es lo que a él le apasiona, con lo difícil que es hacer reír y cómo lo consigue siempre. Lo ha hecho en la televisión autonómica vasca, también en canales nacionales y, cómo no, en la nuestra, en Aragón TV. Hoy nos permite entrar en un pueblo que no es el suyo porque él nació en Barcelona, pero ya lo hemos dicho, es un todoterreno con raíces en muchos sitios, entre ellos Alborge. ¿A quién nos vas a presentar hoy, Ainara? A Iñaki Urrutia. Venga, vamos allá. Iñaki Urrutia, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, bien, a punto de viajar, porque tengo que viajar otra vez y por trabajo, pero bueno, no me quejaré. Oye, catalán de nacimiento, con raíces vascas, aragonesas, nos has dicho que quieres hablar de Alborge. ¿Qué te une con esta localidad? Pues mira, es el pueblo de mi abuelo. Mi abuelo se trasladó a vivir a Escatrón, donde se casó con mi abuela, que era escatronera, y allí nació mi madre y mi tío. Y pasé toda la infancia, hasta los 12 años creo que fue, la pasé en Escatrón.
Y desde los 15, que falleció mi abuelo y que quería fallecer el hombre en su pueblo natal, Alborge, pues empezamos a ir ahí los veranos y desde entonces pues mi pueblo. Ya mi familia tiene la casa, pero luego aparte yo me compré una casa allí también y entonces yo para mí Alborge es el reposo del guerrero, donde siempre voy cuando no tengo otra cosa que hacer, a Alborge. Oye, y uno tiene que hacer mucho para que le nombren hijo adoptivo de un lugar, ¿no? ¿Qué hiciste para que asumieras esta responsabilidad? Pues me imagino que, como estoy haciendo ahora, hablar siempre de Alborge, ponerlo en el mapa porque es un pueblo muy pequeño y no sé, siempre es el sitio, como he dicho antes, que donde yo descanso y donde estoy tranquilo, feliz, donde soy más yo. Y supongo que sin quererlo, porque tampoco lo hice de una manera premeditada, siempre hablaba de Alborge, pues la alcaldesa y el equipo del ayuntamiento decidió nombrarme hijo adoptivo, cosa que a mí, fíjate, pues mejor que si me dan un Goya. Iñaki, no nos conocemos, pero creo que sin conocernos, siendo que eres de Alborge, tenemos una afición común y un amigo común. La afición común va a ser la sidra y el amigo común se llama David. ¿Sí o no? Pues y tanto, sí, totalmente. Esto te diré que la nos pilla fuera de juego Sí, la verdad. No, que tienen buen sidrero. Que tienen buen sidrero en Alborge, que tenéis buen sidrero, ¿no, Iñaki? Hombre, buen sidrero y buen vecino porque vivimos pared con pared. ¿Ah, sí? O sea que, no lo sabía. Sí. De hecho, un día me dijo, ostras, ¿y si abrimos aquí un hueco? Digo, sí, lo que me faltaba. No lo hagas, no lo hagas. O sea, entrada directa a la sidrería. Digo, para, estate quieto. Oye, ¿vas muy a menudo o vas poco en comparación con lo que te gustaría? Pues mira, lo acabas de definir perfectamente. Poco para lo que me gustaría porque cada vez puedo ir menos por culpa del trabajo. Y me gustaría ir mucho más, la verdad. De hecho, mi hermano Josu, que suele estar muchísimo por allí, me da una envidia cada 15 días o 20, siempre está, estoy en el pueblo. Y yo, me cago en 10 y yo no puedo ir. O sea que me gustaría ir bastante más, la verdad. Oye, ¿y cuál es la diferencia que hay entre el Iñaki que va al Alforge y el Iñaki que vive en la ciudad? Pues el Iñaki que vive en Alborge o que está por Alborge, básicamente es que me da igual el móvil. Esa es la diferencia más básica. De hecho, en verano he decidido que yo salgo por la mañana con el móvil cargado y cuando se acaba la batería, pues acabo ya para cuando llegue a casa. No estoy con esa ansiedad de que te pasa en la ciudad que se te acaba la batería, ostras, tengo que llegar a casa para cargarlo, tengo que hacer no sé qué. Esa es la diferencia que más veo, que yo allí digo, pues mira, aquí se para el tiempo, todo es más lento y tranquilidad absoluta. Esa es la diferencia más grande que veo. Una de las costumbres más arraigadas de los pueblos de Aragón en verano, sobre todo cuando hace mucho calor, es el después de cenar sentarse un ratito a la fresca. ¿Se hace en Alborge? Hombre, por supuesto, claro. Sacar la silla. Esas abuelas, claro. Tenemos esas abuelas que yo llamo abuelas escáner. ¿Qué pasa si están haciendo? Te están analizando diciendo este para mí que es el chico de Eduardo. Me hace mucha gracia. Pero allí te sientes un poco más anónimo que evidentemente en otros escenarios donde se te conoce mucho, o los vecinos te ven por la calle y el que más y el que menos te acaba pidiendo un chiste cada día. Bueno, allí la verdad es que soy uno más, totalmente. Lo único que el primer o segundo día que llego, pues crea expectación, porque igual hace días que no me ven, pero al final es como una manera muy normal de tratarte. A lo mejor se te acerca uno y dice, ¿qué te viste este medio de la tele? ¿Qué haces aquí? Y tú dices, pues nada, que ya he venido, muy bien. ¿Y te quedas mucho? Pues ya está, la conversación típica del pueblo, pero vamos. O sea que la expectación dura muy poco. O sea, como vemos, tienes una relación muy familiar, ¿no? Con los alborginos y alborginas. Sí, es como, ya ves, que mi casa además está abierta a todo el mundo, que de hecho solo una vez, y no recuerdo quién, una vez me pidió un autógrafo y le dije, no te lo doy. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque has estado en mi casa 120.000 veces. ¿Qué sentido tiene que tengas un autógrafo mío? Y me dijo, ¿pero no me lo das? Digo, no te lo doy. Pero no se lo di porque me pareció absurdo. Digo, pues estás siempre conmigo y aquí en el pueblo, que te voy a dar un autógrafo, ¿para qué lo quieres? ¿Y cuánto tiempo ha pasado de aquello? No me acuerdo, pero... ¿Y aún no se lo has dado? No se lo he dado. Pero sí que tienen que tener 120.000 fotos conmigo y tiene que haber estado conmigo en mi casa cenando y comiendo, que me parece absurdo. Oye, ¿qué haces en un día de tiempo libre en Alborge?
Pues fíjate, pues sobre todo hablar mucho con la gente. Estás allí y, oye, ¿qué hacéis? Pues nada, salimos a tomar café. Vas al bar, te sientas en la terraza y de repente dices, pues son las 9 de la noche, yo no sé qué ha pasado aquí. Y eso, entre eso, repartirlo con la piscina y tal, pues bueno, es que algún día consigues engañar a alguno para salir a correr y dices, bueno, pues vamos a correr un rato aquí al lado del Ebro. Pero vamos, en general, matar el día hablando del día a día. ¿Iñaki Urrutia sin pueblo sería el mismo? No. Una de las cosas que dije cuando me hicieron hijo predilecto al Borge, hijo adoptivo, fue que dije que mi primer escenario en la vida fue al Borge, porque yo salía de adolescente, pues era el típico que me decían, nada, sube a los premios de MUS o sube a cantar el bingo. Y ahí fue como mi primer escenario donde yo me empecé como a bregar y actuar para gente que realmente no me conocía, porque los del pueblo me conocían, pero venían de pueblos de alrededor, pues de Alforque, de Cincolíbar, de Sástago, pues gente que no me conocía de nada. Entonces ahí fue como, ostras, enfrentarte a un público que no te conoce y que no sabe si eres gracioso o no. Porque los de tu pueblo ya dicen, bueno, pues esto es gracioso. Pero los de fuera no tienen por qué, pueden pensar que eres un idiota. Y bueno, pues yo ahí me fui como formando, o por lo menos esa sensación de estar en un escenario ante gente que no te conoce, la viví en Alborge. Entonces eso, yo que no fui a ninguna escuela de teatro ni pude hacer periodismo, pues fue el sitio donde yo me bregué. A ver si coincidimos contigo algún día por allí, por Alborge. Sí, a ver quién paga la sidra. Venga, Javier de Sola. Pues el que está en casa. Esto quiero decir, esto es así siempre. Paga el que está en casa. Ya veremos, esto depende del pueblo también, ¿eh? Buen verano, Iñaki. Pues igualmente, chicos, pasadlo bien. Que Muchas vaya muy bien. gracias, Ya tenemos 2 en nuestra lista. Ayer Jaca, hoy Alborge. A ver mañana cuál otro. Pues ya está. La jaca de Zaragoza le llaman a Alborge. Ah, sí. Buen verano, Iñaki, un abrazo. Un abrazo. Se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron. ¿Eso quieres, Vegas? ¿Perdona? No, lo de un trago de ron, creo que he oído. No, a esta hora de la mañana mejor un cafecito. Vale. ¿Qué nos vais a contar hoy en la cadera? Pues buscamos historias de camareros con Quique Artiach y Nacho Rúa. ¿Tú qué tal, cómo eres como cliente de Sola? ¿De qué tipo de...? No sé, si eres exquisito, si pides el café con sacarina, con leche de soja... con hielo normal. No. Pero soy consciente de que hay mucha gente, en fin, que pide unos caféses que hay que estudiar varias licenciaturas para conseguir prepararlos. ¿Tú eres una de ellas o qué, Ainara? No. Por ejemplo, lo de la espuma. Básica. Pero que lleve 3 dedos de espuma, porque me gusta mucho la espuma. Claro. Mal asunto. Y si es frío con espuma, no conjuga bien porque la espuma precisamente sale del calor. Claro. Bueno, historias y anécdotas de camareros en este libro que hoy conocemos al detalle con sus autores, con Quique Artiach y con Nacho Rúa. Tenemos pendiente una felicitación para un actor de la tierra que acaba de triunfar en los premios Max. Y el Max es para Jorge Usón Colomer por La Tuerta. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado. Gracias a los Max, a la organización, al jurado que han tenido a bien premiar a este actor que se ha puesto a escribir. Me acuerdo de mi familia, de mi amor, de Lisandro, de mi psicoanalista también, al que mucho le debo. A Jorge Usén le vamos a felicitar esta mañana por ese premio Max al mejor autor revelación por La Tuerta, que estrenaba ya hace 4 añitos. Estrenamos sección de verano hoy con el naturalista Eduardo Viñuales. Vamos a fijarnos en Ordesa, en Monte Perdido, y vamos a buscar con Luis Mibajén de Villanueva toda la música que ha ido recuperando de esa zona del Pirineo aragonés. Hablamos también de los cines de verano y buceamos en el anecdotario del cementerio de Torrero, que hoy cumple 190 años desde su inauguración. Aniversario redondo. Buena mañana, Óscar, que vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós. Nosotros nos vamos, pero amenazamos con volver mañana a la misma hora. Sí. A las 7 estaremos otra vez por aquí. Bueno, estaremos por la radio antes. Estaremos por la radio a las 4 aproximadamente. Algunos antes que otros. Hablaremos desde las 7. Esto sí que como todos los días. Que vaya bien el día, ¿eh? Ainara, Lucía, que vaya muy bien. Hasta mañana, oyentes. Adiós. Camarera de mi amor, mi nene. Camarera, eres la camarera de mi amor. No me niegues tu cariño, camarerita de mi